Hola para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos de esta manera con una nueva entrega, edición de Agenda Abierta. Y en estos primeros 30 minutos o en esta primera parte del programa vamos a estar charlando acerca del acontecer político nacional, departamental, con una mirada frente amplista, con una mirada desde la mesa departamental del Frente, justamente, como lo es su presidente, o presidenta, como quiera llamarle, la doctora Susana Muniz. Doctora, bienvenida a Agenda Abierta, muchas gracias por estar aquí, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que nosotros hablamos de presidenta porque justamente reivindicamos el tema de que el género esté presente también en todos los cargos, así como en todos los títulos, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar, pero yo me quiero remitir a algo que aconteció el pasado fin de semana y tiene que ver con el plenario nacional del Frente Amplio, sí. Y allí se llegó a una resolución que se puede sintetizar ¿en qué? Bueno, creo que la resolución, primero la aprobación del plan político, que va a terminarse de redactar ahora con los aportes de todas y todos. Por otro lado, también el aval a lo que fue el Tribunal de Conducta Política, una evaluación del referéndum y el ingreso de plataforma. En el caso de, capaz que algunos temas son más administrativos o menos administrativos para el resto de la gente, pero el plan político yo creo que en realidad es lo importante, donde justamente está consignado, bueno, qué es lo que piensa el Frente Amplio de este momento histórico, en el sentido de que el Frente Amplio entiende justamente que hay dos modelos de país. Uno que es el que de alguna manera lidera la coalición de gobierno, al cual consideramos que es un modelo que es excluyente para las grandes mayorías de la población y que beneficia a los maya oro. Y por otro lado, el bloque social y político de los cambios, en los cuales el Frente Amplio es una de las partes, no es la única parte, porque por supuesto que está el movimiento sindical, las organizaciones sociales, y que en realidad apuntan a otra cosa, justamente apuntan a una sociedad más igualitaria, a una sociedad que no deje a nadie para atrás. Entonces, en ese sentido, estas dos expresiones en este momento se enfrentan. Estamos, yo le recuerdo a la población que estamos a unos pocos días de que se presente la rendición de cuentas. Capaz que no todo el mundo tiene muy claro qué es la rendición de cuentas y el presupuesto, ¿no? Porque la gente creo que entiende como que todo lo mismo. A ver, un periodo de gobierno lleva 5 años. Cuando un gobierno ingresa, sea cual sea el gobierno que ingresa, a los pocos meses presenta lo que nosotros decimos la ley madre, que es la ley de presupuesto. ¿Por qué es la ley madre? Porque en esa ley de presupuesto de alguna manera se consignan cuáles son las prioridades de ese gobierno, si el presupuesto va a estar, por ejemplo, orientado a la ahí obviamente que presentan las aspiraciones, ¿verdad? Todos los ministerios, todos los entes, las empresas públicas. Entonces, ahí, por ejemplo, se determinan cuáles son las prioridades. Bueno, pongo en la educación, ¿dónde pongo los recursos? Pongo más recursos en primaria, en secundaria, en la universidad, en salud, por ejemplo. Bueno, priorizo los hospitales de inicio o priorizo el primer nivel de atención y por lo tanto la promoción y prevención de salud. Esa es la ley de presupuesto. Ahora, después, todos los años, el gobierno tiene que presentar la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Bueno, establece en qué se gastó ese dinero y los ajustes que haya que hacer para el año siguiente. En esta próxima rendición, que todavía no ingresó al Parlamento, está claro que lo que hubo por la rendición anterior fue justamente recortes, y esos recortes en realidad se han visto reflejados en las condiciones de vida de la población. Vemos caída de salarios, caída de jubilaciones, deterioro de las empresas públicas. Estamos viendo episodios como lo que está ocurriendo en la educación, donde todos los días vemos en determinadas escuelas, en determinados UTU, y así está además denunciado,
que los docentes ya les están llevando de comer a los chiquilines, porque están habiendo situaciones de hambre, vemos que las ollas populares crecen. Doctora, a ver, no, para nada, no, pero me da un buen pie para hacerle un planteo. No. Usted recién mencionaba la educación y la alimentación. Hoy es un planteo de las autoridades de gobierno decretar la esencialidad en los comedores escolares. ¿Qué le parece ese planteo? Sí, maravilloso, lo van a hacer funcionar durante las vacaciones, lo van a hacer funcionar sábados y domingos porque los muchachos comen todos los días. Y eso además no es responsabilidad de los maestros, es responsabilidad justamente de los funcionarios que se ponen para atender esos comedores. Digo porque en realidad han sacado funcionarios de los comedores, han sacado comedores, han sacado buena parte de la alimentación. Ustedes se acuerdan que también los muchachos que, por ejemplo, merendaban tenían un vaso de leche y tenían también un refuerzo, le sacaron todos los alimentos sólidos. Entonces es como el contrasentido, ¿no? Eso es por la galería. Bien, usted mencionaba que hubo en este plenario nacional una postura vinculada a la situación a 2 años de gobierno, adelantándose un poco, ¿no?, esta rendición de cuenta, y el Frente Amplio sostiene que hay una crisis económica, social y en materia de seguridad. ¿Qué tiene que pasar para revertir eso? ¿O qué plantea el Frente Amplio, ¿no? Más allá de señalar, de cuestionar, sí. ¿Hay propuestas para mejorar? Bueno, claro, eso es justamente por lo que se dice, por lo que el Frente Amplio dice, nosotros somos un partido con lealtad política. Le acercamos al presidente de la República una carpeta con un montón de propuestas y a ver, puede decir el presidente no estoy de acuerdo, y eso sería lógico que dijera, bueno, en esto no estoy de acuerdo. Ahora, ni siquiera una devolución, mira muchachos, lo leímos y no pensamos lo mismo. No hay eso, no hay un sentido de reconocimiento de, bueno, somos distintos partidos políticos, nos tenemos que sentar en una mesa y establecer un diálogo. Yo creo que la seguridad no tiene, no tiene una única causa, no tiene una única solución. No, las causas no son sencillas, la solución es mucho menos. Ahora, García dijo que el Frente Amplio no respeta la institucionalidad, tras conocer esto que yo acabo de mencionar, y la calle Pou dijo que la seguridad no empeoró. Bueno, todos los días escuchamos además el aumento de homicidios. Entonces, primera cuestión, no sé cómo contabilizan y creo que además ya a esta altura no es un tema de números solamente, ¿no? No solamente estamos viendo que todos los días hay homicidios, sino que además son más graves. Son más graves, no hay un homicidio más grave que el otro, son más graves los delitos que se cometen, ¿no? La situación de Peñarol, las vecinas y los vecinos de Peñarol dicen, esto nunca había sucedido en Peñarol. Peñarol era un barrio tranquilo, era un barrio integrado y hoy en realidad es como parece, ¿no?, esas ciudades de México donde aparece la gente descuartizada, todos los días aparecen cuerpos, pedazos de cuerpo, una cosa que es terrible y que era impensable en nuestro país, hace meses era impensable en nuestro país. Y no digo que la inseguridad no existiera, pero había inseguridad en cuanto a que te podían robar. Estamos hablando de otra cosa en este momento. Entonces, las soluciones no son sencillas, no son fáciles y la primera cuestión que en ese sentido me parece que hay que llamar a la responsabilidad, pero sí hay que establecer un diálogo nacional. ¿Hay que cambiar al ministro? Digo porque era algo habitual que cuando el Frente era gobierno, la oposición lo solicitaba, ¿no? Mire, yo lo que creo que más allá de la persona que esté al frente de un ministerio, el tema es la orientación de las políticas. Lo que se ha demostrado es que en realidad las políticas solamente represivas no funcionan porque en el caso del narcotráfico tiene más poder. En realidad Bueno, eso es lo que está mencionando inclusive el ministerio. Se están matando entre ellos, textual lo digo, porque no hay droga. Nosotros combatimos frontalmente el microtráfico y por eso se matan entre ellos. Bueno, en realidad lo que yo creo, no sé si en todo caso combaten el microtráfico del narcotráfico, no se está combatiendo y en realidad, es más, se legisló justamente para de alguna manera favorecer el lavado de dinero. Entonces, en realidad es contrario. ¿Por qué dice eso, por la doctora? Ley de urgente consideración, donde se establecía claramente que hasta determinados montos se podía hacer evadiendo las transferencias bancarias.
Acá el tema, no estamos hablando, cualquiera de nosotros no tenemos $100.000 así en el bolsillo, en la cartera o en la casa. Entonces, estamos habilitando justamente lo que es el lavado de dólares. A propósito, eso por un lado, ¿no? Sí. Estamos haciendo una especie de popurrí de tema, ¿no? Pero usted mencionaba que en el plenario estuvo presente una evaluación del referéndum. Para el Frente Amplio, ¿fue victoria o derrota? No, a ver, el resultado final es una derrota en el sentido que, bueno, esta ley hoy sí, pero la fuerza vigente. Política mide otras cosas también, ¿no? También, como por ejemplo, cómo se pararon en la cancha, el respaldo ciudadano que obtuvieron, la militancia que se recuperó, por allí escuché... Por eso no lo ponemos en términos de victoria o derrota. Victoria no es, porque obviamente esta ley está vigente, es una ley muy negativa para lo que es las uruguayas y los uruguayos, y que además nos hace retroceder muchísimo. Entonces, por lo tanto, una victoria no es. Ahora, tampoco es una derrota si uno mira justamente que el Frente Amplio volvió a salir hacia afuera, no salió solo, sino que en realidad el Frente Amplio se recuesta al resto del movimiento popular y en realidad se empieza a debatir con la ciudadanía. De todas formas, hay un efecto que queda en nuestra sociedad, y este es uno, por ejemplo. Esta es una de las consecuencias, lo que es todo el lavado de dólares. Y por lo tanto, las consecuencias también, y esto lo quiero decir, en los temas de inseguridad. Heber dice, se combate más. No están combatiendo al narcotráfico, están combatiendo al movimiento popular. Todos los días vemos militantes que están siendo citados a los juzgados porque pintaron en una pared algo que al gobierno no le gustó. Ahora, para eso tienen tiempo y tienen justamente policía. No tienen policía para combatir al narcotráfico. ¿Tiene que irse Heber? Se vaya Heber o no se vaya Heber, lo que tiene que cambiar es la orientación del gobierno en esa materia. Yo no lo quiero poner en nombre de personas. ¿Y qué propone el Frente Amplio? Bueno, yo creo que el Frente Amplio, primero, no busca una solución mágica y nunca la buscó. Sí habla de todo lo que es los temas de convivencia. Hay experiencias muy interesantes en el mundo, por ejemplo, Comunidad 13 creo que es en Medellín, donde en realidad ahí se cambia, justamente es un barrio que se lo integra, no es que se hace solamente el combate represivo, sino todo al revés. Se integra al barrio, un barrio que era muy difícil de integrar porque queda en el medio de las montañas, donde se colocaron desde medios de transporte para llegar hasta ahí, hasta escaleras mecánicas, donde se instala muy fuertemente la cultura, la universidad, donde se instalan modelos educativos. Y justamente, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Es que el Estado se está retirando de determinados barrios. Heber y todo el gobierno es responsable de que el Estado se retira de determinados barrios, con lo cual la inseguridad va a aumentar. Muniz, hacemos una pausa, luego charlamos, entre otras cosas, de esta recorrida que ha emprendido el Frente Amplio, la dirigencia nacional, también la departamental, por todo el territorio uruguayo. ¿Le parece? Pausa, ya regresamos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos.
Bueno, lo dejamos pendiente así, doctora. El Frente Amplio ha emprendido, creo que es cuestión de hace 1 o 2 semanas atrás, una gira nacional de un ida y vuelta con los vecinos, ¿no? Con la población en general. Esto no va exclusivamente a la masa dirigencial, que además si no sería un error. En realidad hay que ponerle oreja a todo el mundo. ¿Qué ha logrado recoger de estas instancias y por dónde han estado además? Bueno, ustedes saben que hay, en realidad, justamente en ese plan político, hay un proyecto que se llama El Frente Te Escucha. Y en realidad es eso, escuchar lo que nos quieren decir los frente amplistas y los no frente amplistas. Partió hace muy poquito, empezó en Tacuarembó, en jornadas en Tacuarembó, donde los compañeros dijeron en primera instancia, tan rápido, bueno, va a ser difícil que la gente venga a conversar con nosotros. Bueno, en pocas horas eran 47 organizaciones que se habían juntado en los distintos lugares de Tacuarembó, no solo en Tacuarembó ciudad, sino en todos los pueblos, y donde tuvieron distintas reuniones con capacidad de propuesta, con capacidad también, bueno, la gente planteó cuáles eran sus problemas y también plantea propuestas. Estas propuestas son recogidas por este programa, el Frente Te Escucha, pero también por la Comisión de Programa, el Frente Amplio. Porque en realidad concebimos que el programa del Frente Amplio no puede ser solamente hecho por las y los frente amplistas, sino por los vecinos. Bueno, ¿qué es lo que los vecinos precisan? ¿Cuáles son las propuestas que hay? Se siguió en Artigas, esta semana sigue en Rocha, y va a seguir por todo el país. Obviamente termina también, van a haber jornadas muy interesantes en Montevideo y Canelones. La Comisión Nacional de Programa está trabajando con la Comisión Departamental de Canelones, que es un poco diferente al resto del país. No es porque nos creamos los canarios y las Canarias que somos el ombligo del mundo, pero porque nuestra Comisión de Programa ya viene hace años trabajando no solamente con el programa nacional, sino trabajando en la elaboración de un programa departamental y de los programas municipales. Así que, bueno, está acostumbrada a amalgamar toda esa riqueza territorial. Muniz, ¿participó el viernes de la marcha por Ni Una Menos? No pude porque justamente estaban en actividades del Frente Amplio, pero sin duda que hubiera marchado, siempre marcho. Creo que las situaciones de violencia de género no solamente, también es uno de esos temas muy complejos, es un tema de inseguridad, pero es un tema muy complicado, porque abarca temas que tienen que ver con lo cultural, ¿no? El patriarcado está instalado en nuestra cultura y hay hombres que consideran que la vida y la salud de las mujeres y los cuerpos de las mujeres dependen de ellos, son propiedad. Entonces, tenemos una situación que es una verdadera emergencia, no solo nacional, acá creo que es más abarcativa, y América Latina es un continente donde el patriarcado está instalado con una fuerza muy importante, muy machista. Inclusive a mí me da gracia porque a veces las y los uruguayos hablamos del machismo, por ejemplo, en México, en Colombia, y decimos qué horrible. Y en realidad nosotros capaz que tenemos otra forma, pero en realidad la cantidad de femicidios que estamos teniendo, las situaciones de violencia de género, dan cuenta de que tenemos un problema instalado. ¿De acuerdo cómo trató el sector en particular y el Frente Amplio el caso Núñez? ¿O usted hubiese actuado de una manera distinta en caso de tener ese poder de incidencia, no? Yo creo que, a ver, independientemente de los distintos casos, creo que todavía siguen faltando algunas herramientas. El Frente Amplio tiene un protocolo de violencia de género, tiene algunas pautas claras, por ejemplo, lo que pasó en el fin de semana en el Tribunal Departamental frente a determinadas situaciones. ¿Qué otra que violencia? Estamos hablando, por ejemplo, el caso del edil de Salto, se lo expulsó, ya está, y eso fue unanimidad. Pero hay casos que no son así, donde no se establece una culpabilidad. En el caso, por ejemplo, de Gerardo Núñez, no va a haber ningún tribunal que diga es culpable o no es culpable, es violento o no es violento, porque no se trata de eso. Acá en realidad es otra historia, acá hay una mujer que dice yo le tengo miedo y por lo tanto se establecen medidas cautelares, no es más que eso. Acá no se va a establecer una culpabilidad ni se lo va a someter a... salvo que algo cambiara, ¿no? No es eso lo que está sucediendo. Entonces, hay otras situaciones que en realidad
no son tan claras y ahí hay más dificultades porque es difícil establecer, o el Tribunal de Conducta Política aún no tiene determinados elementos o algunas herramientas para establecer en esos casos qué es lo que se hace. Creo que no es sencillo, pero creo que hay que darle algunos elementos más. ¿Como por ejemplo qué? Y por ejemplo, capaz que suspender derechos políticos hasta tanto no se levanten las medidas cautelares, por ejemplo. Porque acá esta es una medida... Usted se afina a eso, por ejemplo. Claro, estás siendo investigado o tenés una cautelar encima y bueno, vamos a ver cómo resuelve la justicia. Claro, acá no va a resolver la justicia nada distinto. Pero va tiene una cautelar. La cautelar, claro. Acá lo que va a pasar es que en determinado momento, la situación cese y se levantan las medidas cautelares y y ahí seguramente se recompongan los derechos políticos. Pero me parece que hay como una zona de grises, digámoslo así, que es lo que todavía no tiene como herramientas el Tribunal de Conducta. ¿Hay machismo en la política? Muchísimo. ¿Le ha tocado sí, claro. de cerca, digo? Sí, clarísimo. ¿Se siente discriminado o se sintió en algún momento discriminado, doctora? A ver, yo a esta altura tengo mis años y tengo también como para eso de decir, pero si será vos, y seguir para adelante, ¿no? Y saber que están haciendo comentarios alrededor de una, sí, sabemos, esas cosas pasan. El asunto es que las mujeres tenemos que podernos fortalecer y sobre todo mujeres más jóvenes, esas situaciones seguramente las impide de tomar determinadas decisiones o las inhiben y entonces tienen que saber que las otras mujeres estamos ahí para acompañarlas, para defenderlas, para protegerlas y si se equivocan se van a equivocar tanto como los hombres porque en realidad de eso se trata también. El pertenecer a la especie y ser humanas y humanos. Nos equivocamos, sí, nos podemos equivocar. Eso no le da derecho a nadie a tratarnos de tontas, de bobas y creerse que son más por eso. ¿Hoy hay garantías para que la mujer pueda ejercer libremente su actividad política? ¿O aún no se llegó a ese punto de equilibrio entre el hombre y la mujer? Si se equivoca el hombre y se equivoca la mujer es lo mismo. No, yo creo que el equilibrio todavía no está. Creo que todavía falta... creo que hay un tema de garantías, pero hay un tema también de condiciones. Es muy difícil para las mujeres en esta sociedad, por ejemplo, mujeres que tienen hijos pequeños a cargo, ser ella la que puede salir y dejarle a él compartir los días, quien le toca el cuidado de los hijos. Hay varias situaciones acá, hay también situaciones que son poco amigables. A veces decimos, no, casi todas las más veteranas hemos criado a nuestros hijos llevándolos a comité de base, que los gurises, quiero comer esto, no te dejan pensar porque quiero comer esto, quiero ir al baño, quiero dormir, tengo sueño, todas esas cosas que es cierto pasan. Ahora, por lo tanto, tenemos que compartir las situaciones de cuidado. En general siempre hay alguna compañera, como siempre digo, también hay mamás en la puerta de la escuela que no llegaste del trabajo porque te pasó algo y hay otra mamá que siempre te auxilia. Ahora, también tienen que haber papás. Creo que están apareciendo que las nuevas generaciones vienen cambiando esa estructura de la cabeza, pero todavía falta. No hablamos sobre salud. ¿El Congreso visualizó la situación sanitaria del país? El Congreso, el plenario, digo. Bueno, no se hizo un hincapié especial en eso, sino en las consecuencias que pudo haber dejado la pandemia en cuanto a que agudiza una crisis económica, se inserta la pandemia en una crisis económica. No es que tampoco la pandemia es culpable de todo, ¿no? Porque hay otros países, todo el mundo tuvimos la pandemia y hay países que salieron mejor parados. No es nuestro caso es un país donde creció muchísimo la pobreza, donde bajaron los salarios, vuelvo a decir, además todo lo que habían comprometido en la campaña no se cumplió, ¿no? Y no se hacen cargo, porque hay una carestía muy importante, porque aumentaron las tarifas, no es que aumentaron ahora, aumentaron los combustibles en el momento que históricamente bajó en todo el mundo, porque en el medio de la pandemia, cuando no andaban los ómnibus, la gente no iba a trabajar, la mayoría de la gente se quedó en su domicilio. La nafta cayó, el precio de la nafta cayó en todo el mundo.
¿no? Y a la vez seguían sacando nafta porque si no los pozos se secan, porque eso es así. Entonces, en todo el mundo cayó el precio del petróleo. ¿Qué pasó en Uruguay? Aumentó. Y ahora dicen que no tiene espalda, pero aumentó, todos los meses aumenta, ¿no? Y además lo pusieron en una ley. Entonces mintieron y no se hacen cargo, las dos cosas. Muniz, ¿cómo sigue esto a nivel, digamos, de la recorrida por el país? ¿Habrá en algún momento, bueno, una devolución de lo que el Frente Amplio recibe en esas visitas? Sí, claro, esa es la historia, justamente se trata de ir y volver, porque en realidad, bueno, se hicieron propuestas, algunas se podrán resolver, otras no, hay problemas que obviamente el Frente Amplio, no estando en el gobierno, no siempre lo puede resolver, y que inclusive estando en el gobierno hay veces que hay problemas que afectan a la vida de las personas y no siempre tienen una solución fácil. Ahora, esto no quiere decir, bueno, vamos a volver a devolver qué pensamos, qué propuestas podemos incorporar, por dónde se pueden buscar soluciones, cuáles se pudieron resolver, cuáles no. Sí, creo que sí, que se trata de eso, porque también es justamente el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Acercarse a los partidos políticos, tengo estos problemas, tengo estas posibilidades, estas propuestas, y recibir también de los partidos políticos, bueno, esto lo podemos tomar, esto no, esto lo vamos a proponer al gobierno. Hay dos temas para la mesa departamental que quiero conocer si llegaron a la misma. La primera, el fideicomiso, que finalmente se aprobó con un voto nacionalista, y si la mesa está interesada en cómo se va a trabajar con esa inyección económica en el departamento. La segunda, estas contrataciones que han denunciado bueno, legisladores de la oposición en el departamento de Canelones. ¿Son temas de interés, doctora, para la mesa? Bueno, los dos temas los trató la mesa. De hecho, el tema fideicomiso... fideicomiso y presupuesto, las dos cosas, estamos trabajando con el gobierno departamental para que las edilas y los ediles tengan toda la información necesaria y poder difundir en cada localidad, bueno, qué es lo que se va a hacer con ese dinero. Nos parece una cuestión que de responsabilidad hacerle una devolución a los vecinos por qué votamos. Yo voté por esto y esto es lo que se va a hacer. Eso por un lado. En el tema de las contrataciones de ADIOM, bueno, se planteó, fue uno de los directores justamente de la Intendencia, Pedro Irigoyen, planteó por qué se habían contratado, cuáles son las funciones que van a cumplir esos funcionarios, y es bien claro la administración frente amplista en este sentido. Lo que es cargo de confianza se termina cuando el intendente se va. Una cosa bien distinta de lo que se hacía antes, donde algunos que habían entrado como cargos de confianza en otros gobiernos, después pasaban a ser presupuestarios y hasta el día de hoy los tenemos presidiendo a ADIOM. Muchas veces, ¿no? O siendo parte de los sindicatos. Entonces, no, nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, cada director, cada intendente tiene derecho a nombrar su cargo de confianza y tienen que terminar con el intendente. Doctora, ha sido un gusto esta noche estar junto a usted. Muchas gracias y muy amable por haber estado aquí. Amigos, la pausa, ya continuamos con Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental.
Continuamos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora lo que nos toca abordar es la temática social y por eso estamos con la doctora María del Carmen Suárez, directora departamental del MIDES. Doctora, es un gusto tenerla esta noche aquí. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches para ustedes, Renzo, y el gusto es mío. Bueno, hay mucho para contar Sí. porque se ha trabajado intensamente en estas últimas horas o en estas últimas semanas, sobre todo por esta advertencia climatológica que tuvimos, esta ola de frío polar. ¿Qué resumen se realiza de lo actuado, doctora? Cuéntenos. El día lunes 16 de mayo comenzamos el Plan Invierno 2022 en el departamento de Canelones con la inauguración del refugio allí en el balneario Salinas, en el paraje La Montañesa, con una capacidad para 24 personas mixto, hombres y mujeres y mascotas también. Y también la salvedad que siempre hacemos, que ojalá este año no suceda, en otros años sí ha pasado en un par de oportunidades, de aparecer familias o mujeres con niños en calle. Entonces ahí también en ambos refugios de contingencia tenemos ya las expresas directivas en cuanto a que las primeras horas, mientras INAU gestiona a la interna del instituto la ubicación definitiva de esos niños, de esas familias con niños, bueno, nosotros le proporcionamos también ese abrigo en la noche y para esas primeras horas. Y el martes 17 de mayo, Renzo, inauguramos el refugio en Las Piedras, en la ruta 67 y esquina Luis Bruno. Allí la capacidad es mayor, se han llegado a alojar 36 personas y también mixto, hombres y mujeres, mascotas, y esa posibilidad que yo tenía, que yo te decía, de cuando aparecen niños o adolescentes en situación de calle, las primeras horas se resuelven allí. Por otra parte, los días de frío polar habilitamos el funcionamiento, están abiertos las 24 horas nuestros refugios, las 24 horas. Esto lo hacemos con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional, en el caso de La Montañesa, de Salinas, del batallón ahí, que cede el comandante Andrés Ollenar, muy generosamente, no solo cede las instalaciones del batallón para que podamos tener el refugio, sino que es un solucionador constante de los problemas que se van presentando. Él es un socio que tenemos desde el año pasado, invalorable. Esa es la verdad, acá en el departamento. Se ha trabajado con cupos repletos, así completos, ¿no? Con cupo lleno. ¿De cuánta gente estamos hablando? Y hoy por hoy estamos hablando que hemos incrementado la cantidad de cupos en el departamento con respecto al año 2021, al año pasado, y estamos en 64 cupos aproximados. 64, 65, cuando el año pasado eran más o menos 10 menos, 10, 12 doctora, menos. ¿Y cómo llegan ellos? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Hay una especie de reclutamiento del propio MIDES, Sí. de la Dirección de Desarrollo Humano? ¿Hay denuncias de la gente? Porque también hay un teléfono Sí. a través del cual la población puede decir, hay una persona durmiendo a la intemperie, ¿pueden venir a buscarla? 092, lo decimos al aire, 092 553 552 es el WhatsApp que tenemos habilitado, y lo que no, para estas denuncias que tú decías, para Pero denunciar mayoritariamente, ¿cómo situaciones de llegan? calle. ¿Por denuncia? Por denuncias, a través del Ministerio del Interior también y a través de los equipos móviles. Lo que yo no terminé de decir es que el plan invierno lo desarrollamos con el apoyo del Ministerio del Interior, de ACE, del Ministerio de Defensa Nacional, y en convenio con el Gobierno Departamental de Canelones a través de la Dirección General de Desarrollo Humano. Y hay un equipo móvil también de la Intendencia que día a día y hasta la medianoche está atendiendo ese WhatsApp, es decir, a determinada hora del día el WhatsApp se revisa, o a distintas horas del día, digamos, se revisa, y ese equipo móvil sale a lo largo y ancho del departamento a ver y a tener esa primera aproximación con estas situaciones de calle. ¿Dónde es la situación más compleja, doctora? En Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras, que el viernes de noche anduvimos con parte de nuestro equipo allí con
con Mariana Cavajani, la jefa de nuestra oficina territorial allí en Las Piedras y el eje de la Ruta 5. También nos acompañó la jefa de la oficina territorial de acá de Pando, Noemí Pulitano, y otros funcionarios. Y en Pando estamos en estos días incrementando esas recorridas también. Pero en Las Piedras es más complejo. ¿Por qué? Como el año pasado, por la cantidad, le damos respuesta a muchos, porque allí se ubica el refugio más importante en cuanto a número de cupos disponibles, pero también allí nos encontramos con problemas de consumo bastante graves, ¿verdad? Que no se avisora una solución a corto plazo para esas personas. Para ser claros, porque este tema ha quedado un poco en la nebulosa. Hoy no hay una internación compulsiva. No. Exceptuando un diagnóstico profesional. ¿Cómo se traduce esto? A ver. Ahí se activa un protocolo. El año pasado tuvimos 2 situaciones en nuestro departamento, Renzo, de 2 personas mayores, adultas, que estaban en situación de riesgo de vida. Entonces ahí se avisó a ASEA a través del SAME, de su servicio de emergencia, concurrió el médico certificó ese riesgo. Y ambas personas fueron ingresadas al Hospital Pasteur. Y bueno, una de ellas estuvo un periodo prolongado de tiempo, otra menos, pero la cuestión es que era una noche horrible, de frío, de temporal, de viento, y bueno, y noches distintas, ¿no? Noches distintas del invierno pasado. Y bueno, pudimos solucionar, y eso llegó a través de denuncias de vecinos. Es decir, el primer contacto que hace el equipo móvil con ambas situaciones son denuncias de vecinos que nos llegan. Y en ese contacto el equipo móvil avisora si hay un riesgo de vida o no. Claro, el equipo móvil, que es el primero que concurre, y la persona se invita a concurrir a un refugio, a un centro de salud, y la persona se niega, bueno, ahí se llama al médico de emergencia de ACE, que concurre, certifica que sí, que la persona tiene determinado riesgo en su vida, y ahí se activa todo el protocolo para el ingreso en las primeras horas a una sala de emergencia. ¿Hubo alguna intervención similar ahora en estas semanas? No. No. Gracias a Dios. En cuanto a menores, adolescentes y situaciones así de riesgo de vida, hasta el día de hoy no. Subrayo o destaco algo que usted mencionaba, y era el tema adicciones, que viene muchas veces encadenado también con salud mental. Ya hace un buen tiempo que usted viene trabajando, digamos, en el MIDES. ¿Qué nos puede decir sobre estos 2 temas, adicciones y salud mental? Y están entrelazados y tienen que ver, y mucho. Las situaciones de calle, cuando por ahí hace tiempo se dijo que estar en la calle era un derecho, es la aberración más grande, porque la persona que manifiesta, verbaliza que quiere estar en la calle, muchas veces no se da cuenta ni de dónde está, por una situación de enfermedad mental o de abuso de sustancias. Muchos de los que entrevistamos cuando salimos en las recorridas, Renzo, te dicen, yo quisiera ir a un refugio, pero estoy tan bien en la calle, y están temblando de frío. Van a la oficina territorial, van a una atención nuestra, se les proporciona abrigo, bueno, andamos con frazadas, con alimento, lo que sea. Vení con nosotros, vení a comer, a tomar algo, te das una ducha caliente, y tú ves que la persona está como en otra dimensión. Entonces, no es que ellos ejerzan un derecho, es que ellos no saben o no pueden, y otra cosa es que no pueden controlar el consumo. Es decir, también está la hora que uno hace esas recorridas, el horario, porque cuando ellos ya están con el consumo, habiendo consumido, ya están para dormir, donde los agarre la noche, en la calle, en la vereda, en la puerta de la casa, del comercio, o para el lado ahí de algún asentamiento, que es donde van a consumir a determinada hora, ya no quieren ser trasladados a un refugio. ¿A qué hora se realizan las recorridas? Y el viernes, hoy es lunes, el viernes en Las Piedras arrancamos desde nuestra oficina allí en Avenida de las Instrucciones y 25 de mayo a las 21:15. 21:15.
¿Y se extendieron hasta? Las 12 menos cuarto por ahí. Y trasladamos a algún que otro ciudadano, ¿Y se encuentran gracias con a Dios, al gentes refugio. ahora? Sí. Ya sobre las 11:30, 12 no. Ya ahí vienen subiendo, digamos, porque es algo que hay que ver y vivenciar. Vienen subiendo de donde consumen parejas, gurises solos, más adultos, más jóvenes, de consumir, es decir. Y son situaciones muy tristes. ¿No duele ver eso? Renzo, duele mucho, pero uno está en una función que está representando al Estado y hay que vestirse de valiente, no sé si de valiente, pero sacar fuerzas de donde uno no tiene, porque yo tengo hijos, y si yo te digo que hay chiquilines que, aparte con toda sinceridad te hablan, te dicen, mire, yo no puedo por esto, yo estoy en esta situación, y son chiquilines de 18 años, de la edad de los hijos de uno, entonces... ¿Qué se hace para recuperarlos? ¿Qué se está haciendo para recuperarlos? Un seguimiento, es decir, insistir, porque en la calle no se van a recuperar nunca. Por eso el tema de la internación compulsiva, esto que ahora está estudio se va a votar. En el Poder Legislativo y se va a votar. Se va a votar. Bueno, va a permitir que esas situaciones que nosotros, más de que vayan los equipos técnicos nuestros, un día lo intenten convencer, otro día, 10 días, 1 año, 2 años, no podemos hacer nada. Porque mientras la persona esté, que no tenga riesgo su vida, estén en una situación de consumo, pero chiquilines de 18 años son sanos totalmente, es decir, no tienen, por ahora, no tienen ninguna patología vital, digamos, claro, ¿entendés, Renzo? Entonces, claro. no puedo yo obligar, yo convoco a un médico, convocamos un médico, como ya nos ha pasado, el médico analiza los signos vitales o lo que sea, o va a una puerta de emergencia, o se lo lleva y se le hacen todos los estudios y la persona está Ahora, bien. también es cierto que no es exclusivamente internar y nada más, ¿no? Es internar y tratar. Por eso, supuesto. Hace algunos días atrás, yo tenía la posibilidad de charlar con Lema y decía, en la próxima rendición de cuentas nosotros vamos a reiterar el gasto o vamos a pedir ampliar el rubro. Es imprescindible. Salud mental y también alimentación, ¿no? Pero sobre todo, salud mental, ¿no? Y adicciones. Y adicciones, es verdad. Adicciones, salud mental y alimentación, es decir, es imprescindible eso, porque si no tú es una población que vas perdiendo, porque, como te decía, los técnicos que hacen, identificarlos, llaman, ya es, en aquella esquina está Víctor, está Damián, está Brian, está, es decir, en aquella está la muchacha, es decir, ya el contacto van a la oficina y es como la casa de ellos, y está buenísimo que tengan un lugar, las oficinas nuestras están abiertas, gracias a Dios, a todo el mundo, Renzo, pero el tema es que nosotros queremos avanzar y no podemos avanzar si no tenemos a estos gurises y algunas personas más mayores en situación de consumo contenidos institucionalizados. Está claro. Ahí sí podés avanzar. Doctora, hacemos una pausa, ¿le parece? Sí, por supuesto. Tanda y ya regresamos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Seguimos con esta agenda abierta y ya en el tramo final, por cierto, del programa, yo le mencionaba
justamente qué se hace al respecto. Y me quiero detener en esto, en el programa Accesos, que si se quiere también es una soga, es una cuerda que se le tira a estas personas que, claro, ya están por lo menos convencidas de que tienen que salir adelante y que el trabajo es una de las posibilidades para reintegrarse a la sociedad, ¿no? Tú nos acompañaste el otro día aquí en Pando. En estas últimas horas hemos culminado la firma de los contratos de participación, tanto a nivel de la Intendencia, a través de los 20 municipios involucrados que reciben participantes de accesos, y hace la Dirección Departamental de Salud y Antel acá en Canelones, que también reciben participantes. Ahí se intentó también, a diferencia de otros programas de trabajo protegido, Renzo, avanzar un poco más y poder pensar en soluciones laborales definitivas, es decir, que esas personas que en la primera etapa de este programa Accesos durante 7 meses se desempeñan en estas instituciones públicas que recién mencionábamos, después de esos 7 meses tengan acceso al mercado laboral formal. Ahí ya pasan a regirse por el derecho laboral privado, digamos, ya no están en trabajo protegido, pero sí en los primeros meses tienen un acompañamiento de los equipos nuestros del Ministerio. La idea es que, como te decía, a diferencia de otros programas, no sea una solución socioeducativo-laboral por unos meses, sino que se le dé la chance de acceder a un trabajo formal. Después está en la persona cumplir con el horario, los días de trabajo, observar buena conducta para que eso sea definitivo, pero ya depende de la propia persona, no de una imposición, digamos, del programa. Bueno, tú trabajás 3 meses, como en el caso del programa Accesos, la prestación que reciben es equivalente a un salario mínimo nacional. Trabajás 3 meses y después arreglate como puedas. No, acá se va un paso más. Son 3.000 cupos en todo el país este año, y lo que pretendemos en Canelones, que tenemos 295 cupos, hombres y mujeres entre 18 y 64 años, que tenemos 295 este año. El año que viene, Renzo, dar un paso más y ganar más cupos. ¿Cómo ganamos esos cupos? Siendo exitosos, como yo les explicaba a muchos de ellos, cuando allí con otros compañeros del Ministerio y de los municipios y de la Intendencia le dábamos un poco la bienvenida y el mensaje inicial, digamos, ser exitosos y poder abrir, digamos, el camino para los participantes de años venideros. Y eso lo logramos entre todos, con un buen acompañamiento institucional y con las personas participantes que cumplan sus tareas de la mejor forma posible. Doctora, ¿por qué se modificó en cuanto a el acceso al programa? Digo, no se utilizó el sorteo, sino que fueron... Por un criterio de justicia. Ahí va. Más que ¿Por nada. qué? Explíqueme. Por un criterio de justicia, porque... O explíquenos. El sorteo es el azar, es la suerte. Y quizás haya gente, ciudadanos que se anotan en el programa, pero tienen 10 soluciones más. Es capaz que salgo sorteado y arreglo por acá. En cambio, estos criterios de selección para el programa Accesos eran derivaciones de programas MIDES, por ejemplo, en mujeres en situación de violencia de género, INMAYORES, INJU, Avanza, mucha apuesta también a la gente, a chiquilines y chiquilinas jóvenes. Están participando privados de libertad también. O mejor dicho, que desde hace poco tiempo retomaron la libertad. Exactamente. ¿Puede ser? Sí. En Pando, en Suárez y en Barros Blancos, me dijeron. Sí, por supuesto. También ¿Son jóvenes esas personas? Sí. O sea, sí. Salieron del INISA, egresaron del INISA. A través de INJU Avanza. También el cupo de afrodescendientes, transexuales y discapacitados. También están esos cupos respetados en la proporción de vida en este programa en nuestro departamento. Entonces, derivaciones de programas MIDES y también aquellos núcleos familiares
que tienen tarjeta Uruguay Social, más allá que el postulante a acceso fuera el titular de la tarjeta o fuera miembro de ese núcleo familiar, también se podían anotar en nuestras oficinas territoriales o en las atenciones descentralizadas que tenemos. Son 7 meses de experiencia y después la posibilidad de que sea contratado por una empresa que forma parte ya del programa Accesos, digamos. Exactamente. Empresa que va a tener una serie de privilegios, por así decirlo, desde el punto de vista tributario. Exactamente, desde el punto de vista tributario fiscal y el sello de empresa madrina que se instrumentó ahora con este programa Acceso. ¿Cómo les fue en el departamento de Canelones? ¿Hay empresas que se acoplaron, sí, que se adhirieron? Sí, tenemos varias. ¿De qué rubro? De todos, de la industria frigorífica, chacinados, vitivinicultura, criaderos. Bueno, qué importante eso también, ¿no? O sea, contar con el área privada respaldando una propuesta pública, ¿no? Combinación de trabajos afrales, es decir, que entre dos empresas hay una empresa, Renzo, que necesita mano de obra 6 meses en el mes, y la otra empresa que queda más o menos en el mismo territorio, muy cercano una de otra, los otros 6 meses. Entonces ahí la persona, por más que sea un trabajo zafral, se puede hacer esa combinación. ¿Y cómo es? Porque aquí están coordinados los 3 niveles de gobierno, ¿no? El tercero, que es el municipio. Sí. Mides departamental, que son ustedes. Y la Intendencia de Canelones. Y la Intendencia y el Ministerio, o sea, el Gobierno Nacional. Sí. ¿Cómo es esa sinergia o ese mecanismo, no solo exclusivamente en este programa, sino, por ejemplo, lo que sucede habitualmente, ¿no? El punto más crítico de lo que fue la pandemia. Es muy fluido. Diariamente con los municipios. Es muy fluido. Nosotros siempre con el con el Ministerio a nivel central, bueno, nosotros desde el equipo de nuestra dirección departamental lo que tenemos agradecimiento por todo el apoyo y todo este tiempo durante la pandemia y ahora post pandemia, Renzo, por todo lo que nos asesoran, nos colaboran, nos apoyan, nos ayudan. En este programa Accesos, que hoy por hoy tenemos 3 referentes de accesos en el departamento para trabajar con nuestros equipos técnicos de la dirección departamental para que esto salga adelante. 3 funcionarias técnicas que están trabajando espalda con espalda y ahora estamos viendo los resultados. Esa es la verdad. Pero en otros programas, por ejemplo, con la Dirección de Protección Social, para el tema de los refugios de contingencia y los permanentes, también el trabajo es continuo. Cuando estaba el programa de canastas, y mujeres, y mayores, INJU, tenemos referentes de INJU trabajando con nosotros, incluso concurriendo a las atenciones descentralizadas. Bueno es decirlo, Renzo, que nosotros hoy por hoy tenemos 6 oficinas territoriales en Canelones y 95 atenciones descentralizadas. Nosotros en el mes, además de esas 6 oficinas territoriales, salimos 95 veces al territorio. Zonas rurales, localidades, los 30 municipios, 95 veces. ¿Cuánto queda por hacer en Canelones en materia social? Y siempre queda mucho, porque en la medida, si tú estás entre 4 paredes en una oficina, lo que haces te parece que ya basta, porque vos no conocés territorio. Ahora, cuando uno sale, tiene 95 atenciones descentralizadas, solucionás 10 problemas y gracias a Dios visualizás 10 más para solucionar y estás en la solución. Ahora, si mañana le dicen, mire doctora, usted tiene, se ríe, no me deja hablar, no me deja preguntarle, usted tiene la canilla abierta del recurso, ¿en dónde depositaría la mayor cantidad? ¿Hacia dónde tiene que ir dirigida la inversión social en Canelones? Primero el tema que te decía, que el tema de atención a las situaciones de calle, a resolver con la internación compulsiva y después seguir el proceso de esa persona, de ese ser humano, para que mejore, se cure o lo que sea, pueda tener una vida
normal, digamos. Usted está convencida que la internación compulsiva es una herramienta. Ay, claro, ¿Qué hace por falta? Supuesto. Bien. Hace falta siempre en el marco de un protocolo, Renzo. Sí, está claro. Con el cuidado de los derechos personalísimos de la persona, ni hablar, eso ni hablar. Después también en la temática de los adultos mayores, que con la pandemia, un día hablábamos contigo, con esto de la pandemia fue como un disparador también por la positiva en cuanto a descubrir situaciones de abuso, muchas de ellas se judicializaron, llegaron a haber procesamientos. El viernes pasado cerró uno. Bueno, uno ubicado en la costa, en la zona de Ciudad de la Costa. Eran establecimientos de larga estadía que se les llaman, que hacía años que no se recibían una fiscalización, es decir, figuraban pero muchos años sin ser fiscalizados. Otros que empezaron un trámite de habilitación a nivel del Ministerio de Salud Pública, nuestro ministerio, y nunca más, nunca lo terminaron y nunca se supo. Entonces, debido a los brotes de COVID y a todo el control sanitario que hubo que hacer en esos establecimientos, que llamamos casas de salud o residenciales de la tercera edad, más comúnmente, aparecieron estas situaciones de abuso, de maltrato, de falta de alimentación suficiente y adecuada, de falta de higiene, de hacinamiento de esas personas, muchas de ellas con sus capacidades disminuidas o por la edad, por una afectación muchas veces psiquiátrica y también física. Entonces, personas que no se pueden defender, personas cuyas familias hace tiempo las perdieron, no tienen familiares que vayan y digan, a ver, ¿cómo está mi ser querido? ¿Le dan de comer? ¿No le dan de comer? Entonces, todo eso quedó en varios puntos de nuestro departamento, gracias a Dios, y lamentablemente porque existían, pero gracias a Dios se pudo llegar, Renzo, y se arbitraron las medidas, se realojaron a las personas, se cerraron los lugares, se procesaron a los responsables, algunos están presos. Es decir, es un proceso que se inició y nosotros, en la dirección departamental, todos los meses en forma reservada, recibimos de la Dirección Departamental de Salud y también del Ministerio de Salud Pública y también de INMAYORES, que es el instituto de este ministerio que se encarga de esas situaciones de los adultos mayores, un informe reservado en el mes en qué residenciales van a visitar y después los resultados. Entonces, es reservado porque obviamente se cae, digamos, de sorpresa, pero se está en una línea y nos estamos poniendo al día en eso y en otros temas más. Por ejemplo, las tarjetas Uruguay Social. Las tarjetas Uruguay Social que fueron otorgadas hace 10 años y siguen otorgadas. ¿Cómo esa persona no mejoró? ¿Siempre tiene que estar asistida por el Estado? No. Posiblemente esa persona mejoró su situación. Ahora, si no va una visita técnica y constata que la persona antes vivía en una casa precaria de costaneros y hoy por hoy vive en una casa de 2 pisos, no le podemos quitar la prestación. ¿Se han encontrado con esa situación? Sí, claro que sí. Por eso la estoy comentando. ¿Y cómo se procede? Y ahí se hace un informe técnico y se retira la prestación. Y esa prestación va a otra persona y a otro núcleo familiar que sí la necesita. Ahora, está viviendo una situación de violencia doctora, de género. pero eso habla de un notorio o notoria ausencia de control. Ausencia del Estado. Pero además una muy mala actitud de quien está percibiendo eso, ¿no? Y yo qué sé, yo lo ubicaría en la mal llamada viveza criolla, de querer ventajear, y le están quitando la posibilidad de tener una prestación como es una TUS, una tarjeta Uruguay Social, a personas, quizás una mujer que es víctima de violencia doméstica, que denunció, que fue para adelante, que fue valiente, pero necesita la asistencia del Estado para darle de comer a ese hijo o a esos hijos. ¿Y estas situaciones las ha detectado en Canelones, doctora? Sí, por supuesto. A veces no han llegado por denuncias y otras veces porque la dirección que se encarga en nuestro ministerio de controlar las tarjetas Uruguay Social, el tiempo de vigencia, de cuándo vienen otorgadas, bueno, mandan equipos técnicos a hacer visitas, por lo que yo te decía, Renzo.
yo recibo una prestación, una tarjeta de estas desde hace 10 años. Mari Carmen Suárez en 10 años no progresó, en 10 años siempre tuvo que estar asistida, no. Se ha constatado en la gran mayoría de los casos que la persona, gracias a Dios, salió adelante. Entonces, como eso no estaba controlado, la persona percibía la prestación 20 años igual, o 15 desde que se inició este ministerio. Es decir, entonces eso es un trabajo, lo mismo que cuando estuvo este tema de que se comenzó a controlar el tema de los comercios, donde la persona podía retirar artículos de primera necesidad, y bueno, habían casas de celulares, casas de repuestos de vehículos, es decir, también eso se está controlando. Habían, no sé si 800 comercios o algo así adheridos en todo el país, y unos cuantas decenas y decenas de comercios no eran ni del rubro higiene personal, higiene del hogar y alimentación, eran de otros rubros superfluos totalmente para la vida de una persona. ¿Se está poniendo la casa en orden? Eso me dice. Se está poniendo la casa en orden, lleva mucho tiempo, porque hay que revertir una tendencia de más de 15 años, del 2005 que se creó este ministerio, al 2020 que asumió este gobierno. Entonces 15 años y vamos 2 años. Lleva tiempo, pero se está en un camino y ese camino se va a continuar. Doctora, gracias por haber estado aquí. La agradecida soy yo. No me habló de la diputación, pero bueno, me imagino que... ¿Qué diputación? En algún momento lo vamos a hablar. No, de veras que muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti y a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes también, amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Buenas noches.